posibilidad de adaptarse a situaciones nuevas. Y para hablar de adaptación tengo que recurrir sí o sí a los conceptos de asimilación y de acomodación. Si yo asimilo y acomodo, ¿quedo en qué? En un perfecto ¿qué? Equilibrio. Que más que equilibrio, Piaget va a hablar de equilibración. ¿Y por qué creen ustedes que hace esta salvedad? ¿Por qué él dice equilibrio, sino equilibración? Porque equilibrio porque hace referencia a más físico, digamos. Que no es estático. ¿Cómo? Porque es móvil, muy bien. Nunca llegamos a un equilibrio porque siempre va a haber distintas fuerzas, motivación o lo que sea que nos va a hacer romper el equilibrio. Van hasta acá, entonces uno va equilibrando. El equilibrio así, perfecto, no existe, no se puede llegar. Es una utopía, ¿sí? ¿Qué es algo utópico? Bien, utópico, fuera del lugar. Tópico a lugar, ¿sí? Es algo que está fuera del lugar, fuera del tiempo, crónico. No se puede lograr. Entonces la equilibración es eso. Es esa tendencia a mantenernos más o menos equilibrados, ¿sí? El equilibrio sería algo estático y él siempre habla de una estructura que es como dinámica. ¿Qué significa dinámico? Constante movimiento. Que se mueve, que se va cambiando, que se modifica. Muy bien. ¿Alguna más? ¿Qué más vemos de Piaget? Bueno, también sería bueno aclararle que más allá que vos decís que no es muy claro con los conceptos, como él igual sí dice que la adaptación va a ser un equilibrio entre las dos invariantes funcionales, que serán la asimilación y la acomodación, y que la conducta es esa adaptación. La conducta es adaptación, es búsqueda de equilibrio, esa es la conducta. Es decir, que cuando se da una conducta, cuando el sujeto experimenta una necesidad que le genera una tensión por un desequilibrio y va a buscar equilibrarse de nuevo, digamos. Entonces la conducta es adaptación y la adaptación es un equilibrio entre las dos invariantes funcionales, digamos, como una forma de darle una definición que puede ser que se lo pregunte. Y que la adaptación, chicos, puede ser exitosa o no, ¿sí? Uno puede adaptarse medianamente a la situación cuando pone los suficientes recursos personales que tiene y no logra. Después cuando ustedes vean psicoanálisis van a ver cómo a veces uno quiere adaptarse a la situación y lo hace de manera fallida, por eso aparecen síntomas. Te duele la cabeza, te enfermas, ¿sí? Entonces ahí pues uno adapta como algo que no está, hay un intento de adaptación por parte del sujeto pero que no lo logra, ¿sí? ¿Van hasta acá? ¿Cuáles son los aportes que hace Piaget? ¿Qué aporta Piaget que hasta el día de hoy están vigentes? Creo que algo más que estaría bueno que recalquen si es que le preguntaran sobre la definición de conducta, es que indiquen cuáles son los dos aspectos que la componen, el energético o afectivo o el estructural o Bien. cognitivo. El energético va a ser el motor, lo que movilice eso, y el estructural, bueno, la estructura, digamos. ¿Entienden eso? Los dos componentes energético y estructural. A ver, Franco Baña Parate, pero los chicos no escuchan. Repito, Profe. si les llegaran a tomar otra vez, ahora, la definición de conducta, hablen de adaptación, pero también de los dos aspectos que la componen, el energético o afectivo o el estructural o cognitivo. El energético va a ser la movilidad, el aspecto motivacional, digamos. El afectivo, la lo que pasa motivación. por la motivación, y la estructura sería la inteligencia, lo que va a determinar eso. La estructura cognitiva para llevar a cabo la acción, digamos. Estaría bueno que lo tengan muy en cuenta, porque si no lo ponen sería como una pregunta medio incompleta. Después puntuame, no sé qué aportes. Bueno, el concepto de estructura y génesis que habla de él, que bueno, Claro, la estructura y génesis ya saben, génesis, ¿sí? El comienzo. Y en ese caso es para que lo piensen como relacionado, o sea, estructura, génesis, construcción, equilibrio. O sea, si ustedes pueden relacionar todos los conceptos en una sola explicación, que incluso en el librito está así también planteado, y si lo logran entenderlo ya entienden más básicamente el 75% de Piaget. Traten de pensarlo en relación, o sea, construcción está relacionado con el equilibrio porque tiende para el equilibrio, con una génesis porque no admite como un comienzo absoluto. Traten de pensarlo así, relacionados, porque las preguntas también son así, para relacionar. ¿Sí? ¿Cuáles son los aportes? ¿A qué aportan? Chicos, ¿ustedes han leído algo? Los aportes que el psicológico, porque él considera a su sujeto ya no como reflexivos, sino como expresivos. Bien, muy bien.
Un sujeto activo. ¿Qué quiere decir que el sujeto es activo? Interacciona con el medio. La interacción con el sí, pero algo más. ¿Qué quiere decir? Ya no se lo ve al sujeto como se lo ve en el conductismo, hasta en la Gestalt, que es el campo o el medio de conducta del sujeto. Perfecto. Ya tiene su Puede modificar el Pero igual no lo confundas con la Gestalt, porque la Gestalt también plantea un sujeto Sujeto activo. activo. Sí, la Gestalt no. La Gestalt, justamente por eso le critica el conductismo. El conductismo sí es un sujeto pasivo, pero la Gestalt ya está hablando de intención. Que la Gestalt no es sujeto pasivo, es un sujeto activo. Porque justamente el lado de que la conducta tiene un sentido, una dirección. Y Piaget adhiere a eso. Ambos plantean un sujeto El activo. único que, bueno, ¿Sí? que se toma como pasivo en realidad más bien el conductivo es determinado por El el ambiente. ambiente externo, que determina la conducta. Por eso hablamos de estímulos-respuesta. ¿Qué quiere decir que el sujeto es activo? Claro, inicia la conducta, chicos. Es el que inicia, ¿sí? Hay algo que le permite iniciar. ¿Van hasta acá? Bien. ¿Qué otro aporte? Hay intencionalidad en la conducta, a eso también se refiere. Hay una intención. ¿Qué otro aporte? Ustedes dos niñas, ¿qué otro aporte? En el ámbito pedagógico, muy bien. ¿Qué aporta en lo pedagógico? ¿Ah? A ver, en la parte educativa, ¿pero qué aporta? Que el conocimiento ¿Usted? se va volviendo constructivo, que una estructura va modificando a la siguiente y se va construyendo, va sumando. Bueno, esos conceptos de decir de un conocimiento de menor complejidad a mayor complejidad, ¿qué sirve o qué aporta al ámbito educativo? Chicos, ustedes han estudiado con ese método, ustedes han hecho primaria, secundaria, terciaria, todo con ese método. ¿Cuál es el aporte? Los programas Los programas educativos están de menor complejidad a mayor complejidad, ¿sí? ¿Cuáles son las conductas que un niño de 4, 5, 6 años puede adquirir, que está, digamos, en lo que es el lógico concreto? Por eso ustedes, ¿con qué han aprendido a sumar en el primer grado? Con palitos, con el ábaco, con manzanitas. ¿Por qué? Porque necesitan palpar, necesitan lo concreto. No es que la maestra venga y le ha dicho, bueno, 2 más 2 es 4 y le ha puesto el símbolo, el número 2 como símbolo, porque ustedes no saben a qué representa eso. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo cognitivo que les permita hacer esa interpretación. Entonces ese es el aporte que hace. En función de cómo él ha ido desarrollando las fases, ¿sí? Ustedes saben que las edades son estimativas, que siempre también es 1 por 1, son estimativas, entonces decimos, un niño de 5 o 6 años solamente está manejando lo concreto. A medida que va creciendo y complejizándose sus estructuras, va logrando ya simbolizar y lo demás. ¿Van entendiendo? ¿Qué otro aporte? Ya vamos entonces al aporte epistemológico de este sujeto activo, el sujeto iniciador de la conducta, de un sujeto que hay intencionalidad en lo que hace, en su acto. ¿Qué más? En lo pedagógico. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un niñito tiene 3 años y no habla todavía? ¿Qué dicen los padres? No es que es tonto, chicos, por favor. ¿Qué? Hay algo, digamos, que hace que a esa edad no pueda adquirir el lenguaje. Vamos al médico, ¿por qué? Porque se supone que a los 2 años ya el chiquito tiene que emitir algún sonido, tiene que hablar. ¿Por qué? Porque Piaget dice justamente que el habla se adquiere a los 2 años. Es el aporte a la psicopatología. ¿Van entendiendo? Y también tiene que ver con esto, que si un chiquito, un niño de 12 años ya tiene que estar, digamos, por lo menos operando con lo abstracto y no lo hace, todavía está ligado, por ejemplo, al lógico concreto, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un retraso madurativo o un retraso en el desarrollo. ¿Van entendiendo? A eso se refiere entonces también el aporte es a la psicopatología. Cuando hablamos del objeto de la conducta, hablamos de los 2 aspectos energéticos. Sí, lo ha puntuado Frank. Sí. Eso es bien importante cuando ustedes ven la definición de conducta, que es el objeto de estudio de Piaget. ¿Por qué el objeto de estudio es la conducta? Porque es lo que observa. Él observa la conducta para ver en función de las conductas que tiene el niño cómo se construye el conocimiento. Pero ¿por qué les pongo el acento en lo de la conducta? Porque también el conductismo tiene como objeto de estudio la conducta y también la Gestalt tiene como objeto de estudio la conducta y también Piaget tiene como
objeto de estudio de la conducta. Entonces sí es muy importante que ustedes puedan diferenciar la conducta con la que trabaja el conductismo, la conducta que es objeto de estudio de la Gestalt y la conducta que es objeto de estudio de Piaget. Cuando nosotros hablamos de la conducta de Piaget, hablamos de una conducta que tiene tres características fundamentales. La conducta entendida como una adaptación. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de los intercambios entre el sujeto y el medio? Todos los intercambios se dan en función de una adaptación. Por otro lado, se dan intercambios funcionales. ¿Cuáles serían los intercambios funcionales? ¿Cuáles son las dos caras de la adaptación? Asimilación y acomodación. En la asimilación, ¿qué es lo que pasa? El sujeto modifica el medio en función de sus esquemas de conducta. En la acomodación, el sujeto modifica sus esquemas de conducta en función del medio. Y por otro lado, la conducta con esos dos aspectos interdependientes, relacionados e interdependientes, el afectivo o energético y el cognoscitivo o estructural. No se puede pensar una conducta sin alguno de estos dos aspectos que en toda conducta hay un interjuego entre estos dos aspectos. Lo energético, ¿qué sería? Lo que le da motivación, fuerza, la intencionalidad de la conducta. Y el estructural o cognoscitivo sería ese aspecto, esa estructura subyacente que posibilita que se dé una determinada respuesta a un determinado tipo de aprendizaje, una determinada conducta. Cuando un niño tiene, por ejemplo, 7 años, está en el periodo lógico concreto, ese niño puede operar con objetos concretos, con palitos, con tapita. Por más estimulado que esté, no puede abstraer, porque no hay una estructura que se lo posibilite. No hay una estructura, no ha llegado al periodo de las operaciones lógico-abstracto, donde el niño puede pensar conceptos abstractos, lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño y aquello que no ve o que no es tangible o palpable. A la vez, si no está lo energético, ¿por qué casi todos los niños desnutridos tienen problemas de aprendizaje? Porque lo energético no está, lo afectivo o energético. Porque muchas veces algunos niños en situaciones de crisis o conflictos familiares aparecen con chicos que van a los gabinetes psicopedagógicos o con dificultades en el aprendizaje, porque ahí lo motivacional, la intencionalidad, lo energético también tiene fisura. Entonces, lo energético y lo estructural son dos procesos que van juntos, son los dos aspectos de la conducta que son interrelacionados e interdependientes. No puede aparecer uno sin el otro. Tengan bien en cuenta por qué también nosotros decimos que Piaget es construccionista, o sea, ¿por qué hablamos de que la teoría de Piaget es construccionista o constructivista? Porque él dice que el conocimiento se construye en ese proceso que va de lo más simple a lo más complejo. O sea, en esto que tiene que ver con la génesis, el paso de un estado A a un estado B, que es más complejo y que lo incluye al anterior, ¿no? Pero tengan en cuenta que es constructivista porque el conocimiento se construye hasta llegar a los estadios más avanzados, que sería alrededor de los 12 años cuando se da la posibilidad de la abstracción. ¿Y por qué decimos que la inteligencia no es una facultad, no es algo que venga dado? Porque la inteligencia son esos estadios más avanzados de conocimiento. Entonces un proceso que no es que viene dado, sino que se construye en este proceso de adaptación entre el sujeto y el medio. Y la entiende como una adaptación más avanzada. Falta el método nada más, creo. Bueno, los estadios, no sé si quieren aclararlo, digamos. No, pero estadio no. El método, chicos, ¿qué decimos del método? ¿Cuál es el método con el que trabaja? El método de exploración crítica o método clínico crítico. ¿Qué quiere decir clínico crítico? Es un procedimiento mixto, donde hay preguntas y respuestas se interrelacionan con la acción del niño sobre el material. Por eso decimos que es un procedimiento mixto.
sería clínico, o decimos clínico crítico, porque en realidad se hacen preguntas. El Piaget le hace preguntas al niño, por eso clínico, porque es un procedimiento donde se trabaja con cada uno de los niños. ¿Y por qué de alguna manera es experimental también? Porque se trabaja con una muestra de niños en una determinada edad y se estipula qué es lo que la mayoría de los niños de tal etapa cuáles son los conocimientos que han adquirido o que pueden llegar a adquirir, ¿no? Una pregunta, el tema del método, tenemos que aclarar paso a paso cómo se va a modificar. Lo que tienen que explicar es por qué se llama método de exploración crítica y esto que es una exploración sobre el material y lo clínico que es con preguntas y respuestas individuales del niño. No, necesito el desarrollo. Y tienen que explicar que se trabaja con 3 tipos de preguntas. Exploración, justificación y control. ¿Qué serían las preguntas de exploración? Ver cuáles son los conceptos que tiene el niño. Cuando se le pregunta al niño, ¿dónde hay más hojas? Para ver si ya tiene incorporada la noción de cantidad. ¿En este montoncito que están acá o en estas mismas que las despasamos así? Si el niño dice que hay más donde está toda la misma cantidad de hojas que me he visto acá dispersa, quiere decir que no tiene incorporada la noción de conservación de la cantidad. Entonces, las preguntas de exploración es, por ejemplo, ¿dónde hay más hojas? ¿Aquí? ¿O las despasamos todas estas? ¿Dónde hay más hojas? Eso sería una pregunta de exploración, para ver qué conceptos tiene. De justificación es que él me diga, yo le digo, ¿por qué? Entonces me dice, por ejemplo, y bueno, porque mira acá que ocupan todo el escritorio y estas son unas poquitas que están ahí en la puntita nada más. ¿Sería para o ver que los me diga, argumentos que tiene? entonces yo le digo o por ejemplo que me diga, ay, sí son las mismas, sí te he visto que lo que has hecho es desparramarlas, ¿no? Entonces yo le digo, por ejemplo, una pregunta de control sería, ¿estás seguro? Porque a mí el chiquito que ha venido antes me ha dicho que acá había muchísimas más y él las ha contado. Será tonto el chiquito, porque yo te he visto que las has desparramado nomás. Esa sería una de control. Entonces esas son las preguntas de exploración, justificación y control, para ver si ha contestado por azar o si tiene incorporados realmente los conceptos. Entonces, ese es el modo en el que trabaja Piaget. Por eso se dice que hay preguntas, son entrevistas individuales, por eso es clínico, crítico, ¿no? O de exploración crítica. Cuando vean lo de los estadios, chicos, si bien no tienen que, por ejemplo, en el estadio sensomotor, que se divide en 6 subestadios, si bien no tienen ustedes que poner cada uno de los 6 subestadios, sí pongan como las nociones básicas, lo que caracteriza cada periodo. ¿Qué sería? Por ejemplo, si nosotros vemos en el sensomotor, ¿qué sería? ¿Qué es lo que podemos decir en eso? La palabra lo dice, va de 0 a 2 años y es la ejercitación de lo sensitivo y de lo motor. Son los primeros movimientos del niño. Hay movimientos, por ejemplo, que en un primer momento se dan por azar. Por ejemplo, se chupa el dedo y después esa respuesta le genera placer y se repite, ¿no? Ya hay una intencionalidad. Entonces, el primer estadio, que es el sensomotor, es la ejercitación de lo sensitivo y lo motor. En el segundo estadio, que es el objetivo simbólico, que se divide en 2, en el preconceptual y el intuitivo, ¿qué decimos? Que es un pensamiento por transducción o analogía. ¿Qué quiere decir un pensamiento por transducción? Eso es lo que caracteriza esta etapa. ¿Qué quiere decir un pensamiento por transducción o analogía? Que va de lo particular a lo particular sin rigor lógico. O sea, no va del caso particular a lo general ni de lo general a lo particular, sino que va de lo particular a lo particular sin rigor lógico. ¿Por qué se da eso, chicos, de ir de lo particular a lo particular nada más? ¿Tienen idea? ¿Entienden eso o no? ¿Entienden de general a particular, particulares? ¿Entienden o no? Sí, a ver, expliquen. Es de lo particular a lo particular en el sentido que... No entienden y no dicen. Por ejemplo, el niño dice, no era eso que, por ejemplo, le va a decir tú un auto y un caballo porque se mueven y lo utilizan para comportarse, porque eso ve él, digamos, la particularidad de cada objeto. Digamos, es de lo particular porque el pensamiento es egocéntrico, lo ve desde su propio punto de vista, entonces él va a ir de lo particular a lo particular. Si él ve globos, para él todo lugar que haya globos, ¿qué representa? Una fiesta, un cumpleaños.
puede ser una comunión, un 15, pero para él globo es fiesta, es cumpleaños, ¿sí? Igual, alguien que prende una velita, él va y la sopla a él, digamos, porque para él eso es lo que hay que hacer, porque es un pensamiento que es transductivo, va de lo particular a lo particular desde su propio punto de vista, digamos. Pero cuando dice también sin rigor lógico, si ustedes les preguntan, a ver, ¿por qué el auto se mueve? Y no sé, por el viento. Ajá, ¿y por qué el perro se mueve? Y porque tiene ganas. Ay, le da distintas, ¿me entienden? Le da distintas interpretaciones a una misma conducta, si le quieren llamar. Eso es de lo particular a lo particular. No es que... Un hecho que a veces están unidos desde su experiencia cotidiana. Por ejemplo, si él todos los domingos lo llevan a la calecita y hay un feriado jueves y lo llevan a la calecita, decir que es domingo. Porque desde su experiencia siempre los domingos va a la calecita, ¿no? O sea, por eso dice sin rigor lógico. Están unidos por contingencia, por casualidad. Entonces, el pensamiento de esa etapa, ¿cuáles son las características de esa etapa? Transducción y egocentrismo. Eso es lo que la define. Y en el preconceptual se maneja con preconceptos. ¿Qué serían preconceptos? Son esos conceptos que están a mitad de camino. Tú, todo lo que tiene ruedas. Papa, todo lo que sea alimento. Esos son los preconceptos. Y en el subestado intuitivo, quiere decir que se queda pegado a un aspecto del objeto. Todavía el pensamiento es irreversible. No puede seguir el objeto en sus transformaciones. Cuando yo le daba el ejemplo de las hojas, si no puede seguir el objeto en sus transformaciones y se queda pegado a un aspecto, hay más cantidad donde ocupan más espacio, pues se queda pegado a un aspecto del objeto. Lo que ocupa más espacio es más. Yo vi un ejemplo de eso muy gracioso, no sé si lo vieron en un video de YouTube, de una nenita que el padre tiene una barba muy espesa y la está alzando y la hace jugar. Y en un momento el padre se va al baño, se afeita y vuelve. Y se larga a llorar. Y la chiquita lo ve y no lo reconoce, se larga a llorar, no sabe que es su padre, justamente porque no tiene la capacidad de seguir el objeto en sus transformaciones, que al verlo sin barba no era su padre, no era su papá, digamos. Ella se larga a llorar y no quiere ir con él porque no lo reconoce al verlo diferente. Justamente porque no está esa capacidad de seguir el objeto en que se puede ir transformando. Porque queda pegado a un aspecto del objeto. Y realmente cuando vos lo ves al padre, tenía una barba muy prominente, ¿no? Era como que si te quedaba pegado a un aspecto era lo que más sobresalía. No sé si claro, y justamente él después se pone una bufanda negra que parecía ser esa barba, simulaba ser esa barba, y ella ahí lo reconoce de nuevo. Justamente porque estaba pegada a ese aspecto de su papá, a la barba, justamente. El objetivo, el lógico concreto, ¿qué es lo que lo define? Hemos dicho que el tipo de pensamiento antes era por traducción y que la otra característica era el egocentrismo. En el lógico concreto, ¿cuál sería? La reversibilidad, justamente. Puede seguir el objeto en sus transformaciones. Esto le posibilita una serie de operaciones. Por ejemplo, sustitución. ¿Qué quiere decir la sustitución? Puedo llegar a 5 pesos con un billete de 5 pesos, con 5 monedas de 1 peso, con 2 billetes de 2 pesos y una moneda de 1 peso. O sea, puedo llegar por muchos caminos. Eso es la sustitución. O sea, a partir de la reversibilidad del pensamiento que puede seguir, es un pensamiento flexible, móvil. Puedo seguir el objeto en sus transformaciones, se posibilitan una serie de operaciones. Y el lógico abstracto es un pensamiento hipotético deductivo, incluso me puedo manejar con hipótesis, puede abstraer, puede pensar lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Esas son las características básicas. No le vamos a pedir detalle o sea, las características básicas porque el resto lo ven en evolutiva 1. Entonces solamente las características básicas de cada uno de los estados. ¿Qué más? ¿Ninguna otra duda, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo más sobre Piaget, chicos? ¿Esto es crítica de Piaget? Las críticas Chicos, para el parcial traigan algo que los identifique.
Chicos, a ver, planteemos una cosa como para pensar el horario del parcial del jueves. ¿Quiénes pueden a la mañana? ¿Hay alguien que tenga dificultad de venir a rendir de 9:30 a 11:30, por ejemplo? Sí. ¿Vos? ¿Alguien más tiene dificultades en ese horario de 9:30 a 11:30? ¿En qué horario podemos? Rendía sola, ¿En qué horario de la tarde? ¿Quiénes más, chicos, en qué horario de la tarde podemos? A la siesta. Bueno, o sea, si yo les dijera nos juntamos a las 3, al grupo que tiene dificultad, por ejemplo, ese grupo lo hacemos escrito o hacemos oral, si son poquitos. Chicos, hemos hecho un Face de la cátedra. Los que tengan dificultades, vayan poniéndonos en el Face para que veamos cuántos son. Cosas que nosotros planteemos. Si es que venimos todos, si es un grupo de 200 chicos, vamos a venir todos para dar un parcial escrito y que estemos todos como supervisando. Y si es un grupo de 10, puedo venir yo con algún otro y tomamos oral. Entonces es como distinto. Entonces los que tengan dificultades, supongamos, ponemos como horario de 9:30 a 11:30, que me parece un buen horario, y no hace ni tanto calor, ni el sol está tan fuerte, porque si lo hacemos acá es como que va a ser como si fuera. ¿Cómo es el nombre del Face? Aparece como introducción a la psicología UNT. Pero hay uno que tiene una A mayúscula, ese no es. Ese es. Introducción a las... Ese es con el... Así como un nombre, digamos. Introducción a la psicología, todo está introducción a la psicología, todo está con mayúscula. No, hay uno que es minúscula y la A mayúscula. Sí, el de la A mayúscula es ese. Ese es el de la A mayúscula. Sí, el de la A mayúscula. Entonces nos van avisando. El parcial es seguro. El parcial es seguro que se toma el jueves.